Tema 21. Delitos societarios. En la mayoría de los delitos societarios se establece la responsabilidad de los administradores de la sociedad de hecho y de derecho. El Código Penal recoge un concepto propio de sociedad específico para estos delitos, que sirve para delimitar el alcance de las conductas delictivas, entre las que se recogen la falsificación de cuentas anuales, la imposición de acuerdos abusivos y lesivos, la realización de actividades para obstaculizar la actividad inspectora de la Administración en las sociedades que intervienen en los mercados financieros. Punto 1. Bien jurídico protegido. Se protegen los intereses económicos de la sociedad, de los socios, acreedores, inversores, consumidores, la incidencia de determinadas actuaciones de las sociedades en el mercado, por lo que se protege el orden socioeconómico. Pero también se protege el patrimonio de la sociedad y de los socios, el correcto funcionamiento de la sociedad para asegurar la buena marcha de la economía y la confianza de los ciudadanos en las sociedades que realizan actividades en el mercado financiero. Podría considerarse como bien jurídico mediato protegido el orden socioeconómico y como bien jurídico inmediato el patrimonio de la sociedad y de los socios. Punto 2. Concepto de sociedad. Según lo dispuesto en el artículo 297, se entiende por sociedad toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Este concepto de sociedad es demasiado abierto, cuya finalidad es la de que sea aplicable a todo tipo de sociedades, lo que conlleva a su vez inseguridad jurídica. El requisito que deben reunir las sociedades es su participación permanente en el mercado, con lo que restringe la aplicación de los preceptos a determinadas sociedades. Así quedarían excluidas las sociedades que participen en el mercado de forma ocasional o esporádica, de forma que si en el desarrollo de su actividad realizaren algún hecho constitutivo de delito, no podrían aplicárseles los preceptos de este capítulo, sin perjuicio de castigar los hechos si fueran constitutivos de otros delitos recogidos en otros preceptos del Código Penal. Se hace referencia en el artículo a otra entidad de análoga naturaleza, donde se incluirían las sociedades irregulares que actúan en el mercado sin estar legítimamente constituidas, las sociedades en formación, las comunidades de bienes y las sociedades civiles que participen en el mercado. Punto 3. Sociedad constituida y en formación. En los tipos penales de los delitos societarios, las conductas deben realizarse en sociedades constituidas o en formación. La sociedad constituida es aquella que se ha formalizado su constitución en escritura pública y se ha inscrito en el registro mercantil. La sociedad en formación es aquella que ha iniciado su actividad antes de estar legalmente constituida, antes de finalizar el proceso legal de constitución, faltándole la inscripción en el registro mercantil. Y las sociedades irregulares son aquellas que han celebrado el contrato de constitución, pero no tienen intención de inscribirlas en el registro mercantil, o bien ha transcurrido un año desde el otorgamiento de la escritura sin haber solicitado la inscripción. No están legalmente constituidas, pero actúan en el tráfico jurídico mercantil. A estas sociedades se les aplican las normas de la sociedad colectiva o de la sociedad civil si inician o continúan sus operaciones. Asimismo, pueden considerarse sociedades en formación y así se les aplicarían los preceptos del Código Penal. La diferencia con la sociedad en formación es que en esta sí que existe la intención de inscribirla en el registro mercantil. Punto 4. Administrador de hecho y de derecho. El administrador de una sociedad es quien ejerce las funciones de representación o de gestión de la misma.
Se distingue entre administrador de derecho, que es aquel que ostenta el puesto en una sociedad según lo establecido en la normativa reguladora de la sociedad o en los estatutos de la misma, así como ha sido nombrado legalmente y está registrado oficialmente. El administrador de hecho es aquel que realiza las funciones de administración de una sociedad, pero no ha sido nombrado legalmente. Las sociedades pueden tener un administrador único o varios que actúen conjuntamente. Pasamos a delitos societarios. Punto 1. Falsificación de cuentas anuales o documentos. En el artículo 290 se castiga con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses a los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios o a un tercero. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la sociedad, de los socios o de terceros y el derecho de los socios y de terceros interesados a conocer la situación jurídica o económica real de la sociedad. El sujeto activo son los administradores de hecho o de derecho de la sociedad constituida o en formación, por lo tanto es un delito especial. Sujeto pasivo es la sociedad, alguno de los socios o un tercero. La conducta típica consiste en falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad. Las cuentas anuales incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Otros documentos serán aquellos distintos de las cuentas anuales y que también reflejen la situación jurídica o económica de la sociedad, por ejemplo, el informe de gestión o de auditoría, y que la sociedad tiene la obligación de elaborar. Para que esta conducta sea constitutiva de delito, no es suficiente con que se realice la falsificación de los documentos, sino que el Código Penal exige los siguientes requisitos. 1. Que se lleve a cabo en una sociedad constitutiva o en formación, y 2. Que la falsedad sea idónea para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de los socios o a un tercero. Dicha falsedad puede realizarse por acción, poniendo datos falsos, así como por omisión, no incluyendo datos que deberían figurar para reflejar la situación económica o jurídica real de la sociedad. Si la falsedad no es idónea para causar un perjuicio económico, la conducta no será típica. Es una conducta dolosa que exige su ejecución con dolo directo debido a la realización de la falsedad con la intención de causar un perjuicio económico. La consumación se produce cuando se realiza la falsedad en las cuentas anuales u otros documentos de forma idónea para causar un perjuicio. Es un delito de peligro hipotético y no es necesaria la producción de un perjuicio, lo que configura el tipo como un delito de resultado cortado. Se anticipa la consumación del delito antes de la producción del resultado. El Tribunal Supremo admite la apreciación del delito continuado si la falsedad de las cuentas se lleva a cabo en varios años, pero no podrá apreciarse la continuidad delictiva en el caso de las falsedades cometidas en varios documentos que afecten al mismo ejercicio económico, porque todas ellas formarían parte de un mismo delito. Por su parte, podría plantearse un concurso de leyes entre este delito y el de falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles por un particular, recogido en el artículo 392. Se aplicaría el delito de falsificación de cuentas anuales por el principio de especialidad recogido en el artículo 8. El supuesto agravado se recoge en el artículo 290.2, estableciendo que si se llegare a causar un perjuicio económico, se impondrán las penas en su mitad superior. El tipo agravado lo constituye la producción del resultado perseguido al realizar la acción, resultado que no es necesario para la apreciación del tipo básico del delito. Punto 2. Imposición de acuerdos abusivos.
En el artículo 291 se castiga a los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de Accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieran acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno en perjuicio de los demás socios y sin que reporten beneficios a la misma. La pena es prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. Aquí se establece una pena de multa proporcional, cuya cuantía se determina teniendo en cuenta el beneficio obtenido, lo que resulta contradictorio con la configuración de una pena alternativa, pues parece que la pena de multa solo podrá imponerse cuando efectivamente se obtenga un beneficio, requisito que no se exige en el tipo. Otra interpretación podría ser que en los casos en los que no se ha obtenido el beneficio, la multa se calcularía estimando el beneficio que podría haber obtenido. El bien jurídico protegido es el patrimonio de los socios minoritarios. Sujetos activos son el socio o socios que tienen una situación mayoritaria en la Junta de Accionistas, por lo que es un delito especial propio. Sujeto pasivo son los demás socios. La conducta típica consiste en la imposición de acuerdos abusivos, estos son los que van en contra de los socios. El acuerdo abusivo será aquel que, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios. Para que la conducta constituya un delito, deben concurrir los siguientes requisitos. 1. Prevalerse de la situación mayoritaria que tiene el sujeto activo en la Junta de Accionistas o en el órgano de administración de la sociedad constituida o en formación. 2. Con ánimo de lucro propio o ajeno para obtener un beneficio económico para sí mismo o para otra persona, y este requisito constituye un elemento subjetivo de lo injusto. 3. En perjuicio del resto de los socios. Y 4. Sin que reporte beneficios a la sociedad, que esto significa que si el acuerdo beneficia a la sociedad, la conducta no será típica. Es un delito doloso y solo admite el dolo directo por la intención de causar perjuicio a los demás socios. La consumación se produce en el momento en el que se impone el acuerdo abusivo y no es necesaria la producción del perjuicio a los demás socios, lo que configura al tipo como un delito de peligro. Punto 3. Imposición de acuerdos lesivos para la sociedad o sus socios. El artículo 292 castiga a los que impusieran o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la ley o por cualquier otro medio o procedimiento semejante y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito. La pena es prisión de 6 meses a 3 años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. El bien jurídico protegido es el patrimonio de la sociedad y de los socios. Sujeto activo serán los que impongan o se aprovechen de un acuerdo lesivo y el sujeto pasivo es la sociedad o alguno de sus socios. La diferencia entre los acuerdos abusivos y los acuerdos lesivos es que los abusivos se adoptan legalmente, mientras que los lesivos se adoptan incumpliendo las normas legalmente establecidas. La conducta típica recoge una modalidad alternativa de acción que consiste en imponer acuerdos lesivos adoptados por una mayoría ficticia o bien aprovechándose de estos acuerdos para uno mismo o un tercero sin haber participado en la formación de la mayoría ficticia. Este segundo supuesto se castiga para que nadie pueda beneficiarse de las conductas ilícitas realizadas por otros. Las conductas deben realizarse con la intención de causar un perjuicio económico a la sociedad o a alguno de los socios, y el Código Penal recoge las distintas formas de obtención de la mayoría ficticia: por abuso de firma en blanco,
por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carecen de él, por negación ilícita del ejercicio del derecho de voto a quien legalmente lo tiene reconocido, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, por ejemplo, modificar el voto emitido por correo o utilizando firma electrónica. El delito, por lo tanto, solo puede cometerse con dolo directo y es posible la tentativa. Punto 4. Impedir a los socios el ejercicio de sus derechos. Se castiga en el artículo 293 a los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieran a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social o suscripción preferente de acciones reconocidas por las leyes. La pena es multa de 6 a 12 meses. El bien jurídico protegido es el ejercicio de los derechos de información, de participación en la gestión o control de la actividad social o suscripción preferente de acciones de los socios de una sociedad. Dichos derechos están reconocidos por las leyes a los socios. Sujeto activo son los administradores de hecho o de derecho de la sociedad, por lo que es un delito especial, y los sujetos pasivos son los socios a los que se les impide el ejercicio de sus derechos. La conducta típica es una conducta omisiva que reviste dos modalidades alternativas: negar los derechos a los socios o impedir el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social o la suscripción preferente de acciones. Se requiere además que estos derechos estén reconocidos en las leyes. Por ende, el artículo 93 de la Ley de Sociedades de Capital reconoce los siguientes derechos a los socios. A. El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación. B. El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones. C. El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales. Y por último, D. El de información. Este delito se puede cometer con dolo directo o dolo eventual. Se trata de un delito de mera inactividad que se consuma con la negativa de los derechos que corresponden a los socios o bien con impedirles el ejercicio de determinados derechos que le corresponden y no se exige la producción de ningún resultado. Y punto 5. Negativa a la supervisión administrativa. El artículo 294 castiga a los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. La pena es prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. El bien jurídico protegido es el orden socioeconómico, el correcto funcionamiento de los mercados financieros y también se protege a los socios, a las sociedades que participan en estos mercados y a los ciudadanos que deben conocer a estas sociedades. Sujeto activo son los administradores de hecho o de derecho de la sociedad y el sujeto pasivo son todos los ciudadanos y la sociedad. La Administración tiene que velar por la buena marcha de los mercados financieros para que no se produzca la desestabilización de la economía o se causen graves perjuicios al sistema económico nacional. La conducta típica reviste una modalidad alternativa de negar o impedir la actividad inspectora que deben realizar personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras. Es un delito especial propio, pues solo puede cometerse en sociedades sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, donde se incluyen las que pertenecen al sector bancario y de seguros, las que cotizan en bolsa. Las sociedades sujetas al control del artículo 294 que intervienen en mercados sujetos a supervisión administrativa son las siguientes:
entidades financieras, entidades de seguros privados, entidades gestoras de planes y fondos de pensiones, sociedades de garantía recíproca, sociedades rectoras de los mercados de futuros y opciones, entidades prestatarias de servicios de telecomunicaciones, instituciones de inversión colectiva y sociedades de inversión mobiliaria. Estas sociedades se consideran especiales por la naturaleza y trascendencia de las actividades que realizan en el ámbito económico. El Estado establece sobre ellas controles especiales, razón por la que existe una norma que establece entre sus obligaciones el someterse a la supervisión de los poderes públicos. Es un delito especial que consiste en el incumplimiento de un deber específico al que estaba obligada por el tipo de sociedad. El delito consiste en la infracción de un deber extrapenal cuyo incumplimiento se recogía en las normas administrativas que regulaban el sector y en las que se prevén sanciones administrativas. Es un delito de peligro abstracto. La consumación tiene lugar cuando el administrador de la sociedad se niega a que realicen actividades de supervisión o bien se impide la inspección de cualquier forma con resistencia e incluso con violencia o intimidación. Es difícil que pueda apreciarse el error de tipo, pues los administradores conocen la naturaleza de la sociedad y la obligación que tiene de someterse a la supervisión administrativa. En cuanto a la perseguibilidad, se establece en el artículo 296 que 1. Los hechos descritos en el presente capítulo solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquella sea menor de edad, discapacitado o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. 2. No será precisa la denuncia cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En el primer supuesto estamos ante un delito privado que se convierte en semipúblico en razón de las personas agraviadas y se transforma en un delito público cuando afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas.